Una vez más, quiero compartir con ustedes esta palabra para que puedan, junto a su familia, leer la Biblia y saber lo que Dios está hablando en este tiempo, saber lo que Dios está transmitiendo a su iglesia. Por eso quiero en esta oportunidad que busques el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 7. Vamos a leer lo que Dios le habla a una de las iglesias, que es el mensaje a Éfeso. Así que vamos a compartir la palabra en esta hora. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué era la iglesia en Éfeso? Éfeso era un lugar donde había un puerto, donde era un lugar importante, conocido como el mercado de Asia. Era un lugar popular, todos desembarcaban allí. Era un lugar de mucha influencia. Pero también allí se practicaba el culto a la diosa Artemisa o la diosa Diana, y ellos hacían, las sacerdotisas practicaban eh, actos de prostitución, y se la consideraba a la diosa Diana como la diosa de la fertilidad. Es decir, que Éfeso era un lugar muy conocido, muy popular, y muchos viajaban y llegaban a ese lugar justamente para hacer prácticas y rendir culto a esta diosa. Y la iglesia de Éfeso, fue establecida allí por el apóstol Pablo. Y comienza diciendo aquí en el versículo 2, cuando leemos que Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y yo veía sobre esto las características de una iglesia en la cual en este tiempo se puede decir que era una iglesia admirable, una iglesia completa, una iglesia con años, una iglesia madura. Por eso le dice que tenía obras, también tenía la característica de tener un arduo trabajo. Era una iglesia con paciencia, era una iglesia que también no soportaba a los malos. Era una iglesia que también había probado lo que se decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia que había sufrido. También otra vez vuelve a decir en los versículos 3 que era una iglesia que ha sufrido, que ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente. Vuelve a decirle de nuevo sus características, la cual identificaba a la iglesia de Éfeso. Era admirable lo que esta iglesia poseía, lo que tenía, porque está hablando de una iglesia que era madura, una iglesia que tenía sabiduría, una iglesia que tenía discernimiento, una iglesia que caminaba en los dones, una iglesia que caminaba bajo estrategias, una iglesia muy preparada, muy inteligente, una iglesia sufrida que se pudo levantar en diferentes situaciones, también una iglesia que ha tenido paciencia, ¿no? Pero me llama la atención que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Doblemente le dice esto en el versículo 2 y en el versículo 3. Y hay una diferencia entre las buenas obras y el arduo trabajo. Las buenas obras son las obras que ellos podían realizar día a día, como dar de comer al pobre, vestir al que estaba desnudo, ayudar a la viuda. Eran las obras que ellos podían cometer. Pero aquí también habla de la palabra arduo trabajo.
¿sí? Y después le dice que ha trabajado arduamente. Cuando habla del arduo trabajo, está hablando en sí de una dosis extremas de tiempo, pero también de cansancio. Es decir, que era del trabajo normal, ellos hacían siempre un extra más. Por lo tanto, la iglesia terminaba cansada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un arduo trabajo, implica de una buena dosis de cansancio prácticamente. Y la iglesia tenía un excelente funcionamiento espiritual. Era elogiada por el modelo, por el sistema, por la estrategia que tenía esta iglesia. Era una iglesia que tenía buena gente trabajando en todas las áreas. Entonces eran personas estudiosas, trabajaban, servían. La iglesia tenía sus actividades, la gente respondía. Era una iglesia grande, una iglesia con multitud. Pero aquí vemos en el versículo 4 que ya después de decirle todas las características buenas que tenía la iglesia, comienza a decir aquí Jesús, pero, tengo contra ti. Es decir, que la iglesia no estaba desviada de la doctrina, la iglesia tenía un buen fundamento doctrinal, la iglesia tenía unas buenas bases bíblicas, pero ¿cuál era el problema? Porque le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que la iglesia, aunque a pesar de que no tenía un desvío ni una inclinación doctrinal, eran muy firmes, eran muy determinantes, pero la iglesia carecía de algo, carecía de una relación personal. Por eso el versículo 4 dice, pero tengo contra ti. ¿Qué significa que tengo contra ti? Pero tengo contra ti. Significa que a pesar de todo, significa a pesar de todo lo que hacían, de todo lo bueno que ellos hacían, no todo era lo suficiente. Faltaba algo, faltaba lo principal, faltaba la esencia principal en esta iglesia. Y es el primer amor. Cuando perdieron el amor, está diciendo que ellos, en realidad dice que has dejado tu primer amor, no es que lo perdieron. Hay una diferencia entre perder y dejar, ¿sí? Cuando hablamos de perder, hablamos que por accidente se perdió algo y no se puede buscar algo porque no se sabe dónde se lo perdió. Pero cuando hablamos de que la iglesia dice, le dice acá, has dejado tu primer amor, estamos hablando de la palabra dejar, que tiene que ver con un acto donde nosotros podemos entender que alguien soltó, alguien abandonó, alguien desistió, alguien se apartó, se retiró o desatendió o descuidó. Estamos hablando de eso, que es diferente el perder que al dejar. Y aquí la Biblia declara que la iglesia dejó su primer amor. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con todo esto? Que externamente y aparentemente todo funcionaba bien. Todos ocupaban un lugar, todos hacían cosas, todos servían, todos tenían una actividad, todos estaban ocupados haciendo algo y funcionando para que la iglesia tuviera todas las características en las cuales se nombró. Pero la iglesia, aunque dejó el primer amor, ¿sí? Perdió lo esencial, perdió el motor que impulsa que una iglesia camine. Es decir, que todos trabajaban, se mantenía la doctrina, pero no había amor. Cuando habla del primer amor, ¿a qué se refiere? Habla de la emoción, de esa pasión con que al principio se servía, con ese anhelo de estar en su presencia. Habla del primer amor, aunque si bien era lo primero que a ellos los motivaba, los cambiaba, los llevaba a abrazarse, a estar juntos. También habla de que en un momento ese primer amor va madurando y por lo que es en un principio es un primer amor, llega un momento que ese amor madura, pero que cambia, se transforma en un amor profundo, en un amor fuerte. Eso sería el proceso del primer amor, eso sería el crecimiento del primer amor, un amor profundo, un amor fuerte, tan sólido que no pueden vivir sin ese amor, tan fuerte, tan sólido, que no se puede andar sin ese amor, sin esa esencia. Y eso es lo que estaba faltando en la iglesia de Éfeso. Por eso en el versículo 5 le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Por qué le dice recuerda?
Es decir, vuelve a pensar en lo que antes hacías, en lo que antes eras. Tienes que poner en prioridad lo que en un principio para vos fue importante. Dejaste las cosas que traías en primer lugar y pusiste el servicio, pusiste el amor, pusiste la pasión de buscar mi presencia, que hoy las actividades ocuparon ese lugar. Eso le estaba diciendo, recuerda dónde has caído. Es decir, que el amor, lo principal, quedó en segundo plano cuando en un principio era lo más importante, servir a Dios por amor, estar en su presencia. Y luego le dice, arrepiéntete. Es decir, que el arrepentimiento no tiene que ver con un sentir, ni con un pesar, ni con un sufrimiento. Le está diciendo, cambia de dirección, toma un camino diferente al que estás teniendo. Es decir, cambia tu actitud y tu conducta. Está bien todo lo que puedes hacer externamente, lo que puedes hacer como estructura de iglesia, está bien, pero tienes que cambiar de dirección, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu rumbo. Estás yendo equivocada, estás haciendo las cosas mal, aunque por fuera pareciera una iglesia sólida, firme, aunque por fuera pareciera una estructura tan sólida, pero te olvidaste de lo principal. Arrepiéntete, vuélvete de lo que estás haciendo. Recuerda dónde has caído y vuélvete de nuevo. Cambia tu actitud, cambia tu conducta. Y le dice, haz las primeras obras. Es decir, ¿a qué se refería hacer las primeras obras? Volver a hacer lo básico, lo sencillo, lo simple. Cuando estaban enamorados de Jesús, cuando sentían esa pasión de estar en su presencia, cuando leían la palabra. Cuando pasaban tiempo con la palabra, cuando oraban, ese ardor en lo más profundo, ese deseo de estar en la presencia del Señor, el gozo de compartir unos con otros en familia, con los hermanos de la iglesia, cuando evangelizabas, le hablabas con tanta fuerza a alguien porque habías encontrado el motivo de tu vida, encontraste lo que tanto necesitabas. Eso hablaba de las obras primeras, lo que te motivaba a que seas diferente, a que siempre buscaras la oportunidad de poder doblar tus rodillas o de ayunar o de levantar tus manos, de alabar, de adorar. Haz las primeras obras, lo esencial, lo sencillo de encontrarlo a Dios en cada segundo, en cada minuto. ¿Por qué? Porque en un momento la iglesia corrió detrás de cualquier método, corrió detrás de cualquier programa, corrió de cualquier estrategia de crecimiento, comenzó a hacer actividades para llenar diferentes horarios, diferentes edades y diferentes días de la iglesia. Se llenó de actividades, pero perdió lo esencial, perdió lo básico, las primeras obras, la pasión de evangelizar, de predicar su palabra, el fuego de poder compartir la palabra, de poder leerla y apasionarnos por la palabra de Dios. Haz las primeras obras, arrepiéntete, vuélvete de nuevo, recuerda dónde caíste, recuerda, ya no me estás buscando como antes apasionadamente, ya no esperas llegar a tu casa y meterte en el lugar secreto y poder derramar tu corazón en mi presencia, ya no lo estás haciendo por causa de las actividades, por causa del ritmo, por causa de la familia o por causa de amigos o por causa del trabajo, ya no lo estás haciendo. Por eso le dice, por eso perdiste el primer amor, has dejado tu primer amor, perdiste la esencia que te hace una iglesia diferente. Y dice versículo 6, continuando, perdón, del versículo 5, le dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Por qué le dice, vendré a ti y quitaré tu candelero? En realidad le estaba diciendo, le estaba dando una advertencia, estaba advirtiendo a la iglesia. Y cuando le habla del candelero, que iba a quitar el candelero de su lugar, le está diciendo, voy a quitar mi presencia, voy a sacar mi presencia de donde estás. Yo mismo voy a quitar, voy a hacer que esa luz se apague. Que cada vez que ustedes me quieran encontrar, no me van a encontrar porque mi presencia fue quitada. ¿Qué significa? La palabra Icabod significa sin gloria de Dios, significa pueden seguir siendo
una organización, pueden tener actividades, pueden tener un montón de horarios para diferente gente, pueden hacer muchas obras, trabajar continuamente, pueden hacer, pero tremendas obras como iglesia, pero ya no serán una iglesia porque mi presencia no está allí. Esa luz se va a apagar, ese candelero será quitado, ya no habrá presencia de Dios. Y seguirán estando en sus actividades, seguirán corriendo detrás de sus actividades, pero mi presencia no va a estar. Eso le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso. Eso le está diciendo, ya mi presencia no estará con ustedes. Hagan todo lo que quieran, hagan sus actividades, vayan y hagan lo que siempre hacen, pero mi presencia no estará con ustedes. Será una simple organización, pero sin presencia. Por eso está pidiendo que vuelvas al arrepentimiento, que vuelvas de nuevo. Para tu ritmo. Creo que este tiempo es parar el ritmo y busca mi presencia, te dice Dios. Búscala, búscala, vuélvete. Fíjate dónde dejaste el primer amor, dónde abandonaste, a dónde lo dejaste. ¿Cuándo fue el momento que cambiaste el primer amor por actividad? Busca, busca. Y dice verso 6, pero tienes esto. Vuelve otra vez a marcar una característica, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién eran estos personajes? Nicolás fue uno de los ordenados como diácono con los apóstoles, pero se salió de la doctrina. Fue una persona que salió de la doctrina y ellos, ¿qué hacían? Seducían a cristianos a participar de fiestas paganas y de inmoralidad sexual. Son aquellos que se meten bajo una influencia sin que la iglesia se dé cuenta. Son aquellos infiltrados, aquellos que muestran una apariencia de piedad, pero son los que van desviando a la gente de la doctrina verdadera y de los principios de Dios. Por eso le dice que aborreces a las obras de los nicolaitas, porque también Dios la aborrecía. Son aquellos que de alguna manera engañan a la gente para que sean seducidos, para que sean engañados, para que sean sacados de las iglesias. Entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia admirable, una iglesia que entendía los tiempos, una iglesia que sabía lo que se movía, pero perdieron la esencia del amor. Y luego termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del fruto de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que tiene oído, oiga. Estamos en un tiempo donde debemos desarrollar nuestros oídos espirituales para oír lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Y al que venciere, Dios mismo le dará de comer, dice. Al que venciere. Es decir, que no solamente nuestra vida consiste en un ritmo quizás ministerial o en un ritmo secular. No consiste nuestra vida en eso. Nuestra vida consiste en no perder el primer amor, no perder la esencia, en no dejar que ese amor se enfríe, que sea cambiado por la actividad, que no sea cambiado por nada de lo que podamos experimentar y vivir en este tiempo, que podamos guardarnos en este tiempo, que podamos buscar apasionadamente su presencia. Para eso es el altar, para eso es el altar familiar, el altar personal, que podamos derramar nuestro corazón, que podamos una vez más enamorarnos de su presencia, sentir el fuego de su presencia, sentir cuando Él nos abraza, sentir que Él está llenando nuestra casa, nuestra familia, sentir que Él es el Señor de nuestro corazón. Por eso le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Iglesia, este es el tiempo de volvernos nuevamente. Es el tiempo otra vez de derramarnos, otra vez buscar apasionadamente, sensibilizarnos espiritualmente. Todo lo que tenga para decirnos que en este tiempo volvamos de nuevo. Una vez más, volvamos apasionadamente, pero no solamente nos quedemos en el primer amor,
sino que también evolucionemos, sino que también maduremos en este amor para que sea un amor profundo, un amor fuerte, que nada nos saque de su presencia, un amor maduro que nada nos saque de la posición en la cual estamos, un amor maduro que no nos saque de la asignación, un amor maduro que nos haga cada vez llevarnos a esas profundidades con el Espíritu Santo, a tener esos encuentros sobrenaturales, ese amor maduro que nos hace cada vez crecer más, ese amor maduro que nos hace abrazar más, ese amor maduro que nos hace caminar y cuando a pesar de tanta dificultad, de tantas crisis, no nos movemos porque amamos maduramente. Volver esa esencia, volver otra vez a la intimidad del secreto, no perder por la actividad ni por el ritmo, no perderlo por tantas agendas que tenemos. Volvamos de nuevo a nuestro corazón, porque dice Dios, es una advertencia, lo que está sucediendo es una advertencia. Él mismo dice en su palabra, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, quitaré mi presencia, está diciendo, si no te arrepientes, si no escuchas, si no vuelves, voy a quitar mi presencia, eso está diciendo la palabra. Y cuando lo quieras buscar, cuando quieras encontrarlo, será tarde. Este es el tiempo que tienes que buscar, este es el tiempo que tiene que derramar tu corazón, este es el tiempo de decir, quiero tu presencia, anhelo tu presencia. Deseo que vengas a mi casa, te abro la puerta de mi corazón, ven, llena mi vida, llena mi casa. Anhelo tu presencia, me vuelvo otra vez, quiero enamorarme de ti. Como el novio y la novia que no ven la hora de estar juntos, de hablarse por teléfono o de encontrarse, de pasar un tiempo juntos, aunque sea mirándose, sin decir palabras, pero es esa intimidad, ese secreto de poder estar en su presencia y buscar de su rostro y sentir apasionadamente que Él está. Iglesia, este es el tiempo que te vuelvas, es el tiempo que te sensibilices, es el tiempo que tu corazón sea derramado delante de su trono. Por eso esta palabra vuelve a leerla y que hable, que impacte tu vida, que hable tu corazón y vuélvete una vez más, vuélvete, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud, cambia tu camino, cambia del lugar donde estás yendo, vuélvete a Él. Y verás cómo Él una vez más se acerca a ti, verás cómo una vez más se acerca a tu casa, cómo una vez más viene a transformar tu economía. Atrévete en este tiempo, tienes que hacerlo, confía en el Señor, vuélvete con todo tu corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero es el tiempo del enamoramiento. Aunque veamos dificultades, vuélvete a enamorar nuevamente, que el amado no te va a soltar de la mano, que el amado te va a abrazar este tiempo, que el amado va a hacer que en tu casa haya provisión. Vuélvete a enamorar una vez más. Búscalo a la hora que sea, búscalo a la hora que tienes tiempo, búscalo para que se haga un hábito en tu vida, para que vuelvas de nuevo a tener refrigerio en su presencia, que vuelvas de nuevo a sentir ese gozo de la salvación, que vuelvas a sentir una vez más el abrazo de su presencia. Iglesia, estamos en el mejor momento, estamos en el mejor tiempo para poder experimentar algo sobrenatural sobre nuestras vidas, pero depende de mi decisión, depende de lo que nosotros decidamos, depende de lo que nosotros hagamos de ahora en más. Así que te animo una vez más con esta palabra, comparte toda tu familia y verás cómo Dios viene a tu casa, viene a tu hogar, viene a tu familia y podrás ver su mano. Dios te bendiga. Paz de Dios. Amén.